Y estamos en contacto, como dijimos, con Jacquelina, y ahora le voy a preguntar, porque yo dije Jacqueline acá en la mesa, Laurita me dijo, no, para mí que es Jacquelina, y como vengo equivocándome A muchísimo ver, con los nombres, vamos a preguntarle, nos develará el misterio. ¿Jacqueline o Jacquelina? Hola, ¿cómo están, chicos? Mi nombre es Jaquelina Ana Barangione. Muy bien. Pero todo el mundo me dice Jacqueline o Jaque. Nos dejó Ah, contentos a los dos. claro, porque ¿Viste? yo decía, mirá que yo la nombro así, escucho que la nombran así, o sea, Sí, porque me vengo equivocando muchísimo en muchas cosas y en los nombres también. y bueno, errar es humano. Ahí Y está. Sí, tengo un sí. nombre Bien, raro, convengamos que es un nombre bastante raro, pero bueno, No, me bueno, no. encanta el nombre. elegido por mi mamá. Me Si te gusta más gusta, Ana Me Sol, que gusta el Jacqueline, nombre, pero bueno. sí. bueno, a Sol le Muchas gusta tu gracias. nombre. Eh, bueno, yo te presento como, la verdad que la parte que más creo hace a que después podamos comprender tus términos, tus fundamentos acerca de algunas cuestiones, tiene que ver con que hasta hace muy poquito fuiste defensora penal general del Servicio de Defensa de la provincia. Sí, Y esto hasta hace abril. que, digo, desde la experiencia, plantear Mm, alguna serie de cosas hace que la mirada sea más práctica y pragmática que teórica. ujú. Bien. Eh, yo ayer, Mm, y lo digo así porque es la realidad, ayer me llegó un reportaje del colega y amigo Carlitos Delicia de Sin Mordaza, en el ujú. cual, en un reportaje que le realizan, usted se refiere a ciertas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y yo Ujú. diría con la perspectiva de género a cómo se está aplicando en la provincia de Santa Fe, en la justicia de Santa Fe, y otro tema que lo dejamos para una pregunta más adelante, que es la judicialización, yo diría de la vida social, pero le cuento que nosotros en esta semana trabajamos mucho con lo que está ocurriendo con la judicialización en las escuelas en particular. Pero bueno, Ujú. vamos por lo primero. La Bien. perspectiva de género, uno imagina una forma de ver ciertas situaciones y a Ujú. partir de esa forma de ver también abordarla desde, en este caso, de la justicia penal. Bien. ¿Cómo cree usted que desde que esto se insertó en nuestro sistema se viene tratando y en qué pudo haberse ido un poco la pelota en cuanto a estas definiciones? Bueno, mira, a mí me gusta ser clara y siempre me imagino a la gente, a las Ujú. personas que están en su casa tomando unos mates o haciendo sus tareas o trabajando y escuchan la radio y de paso se informan. Y a veces nosotros nos manejamos muy como en un micromundo, digamos, en Ujú. un microclima, donde los términos se entienden, donde hablamos de constitución y sabemos lo que es la constitución, o donde hablamos del servicio público de la defensa penal y sabemos lo que es, pero por ahí la gente no está muy empapada de cómo Ujú. es toda esta cuestión que tiene que ver con la organización esencial del Estado y de sus funciones. Primero quiero contarles, porque a la gente le resulta más fácil, y digamos, pensar en una persona y en lo que esa persona hace y en base a eso en lo que esa persona es, cuando hablamos de ser juez y no defensor. Yo antes de ser defensora general de la Ujú. provincia, ejercí 15 años la abogacía, después ingresé a los 40 años por concurso como secretaria de un juzgado de menores, después por medio de otro concurso fui jueza penal de primera instancia durante 8 años, después fui camarista penal, siempre por concurso, y el último cargo que tuve en el Poder Judicial, que duró hasta abril de este año, fue ser la jefa de todos los defensores públicos penales de la provincia de Santa Fe. Ujú. A lo Eh, largo de esa carrera, yo siempre me dediqué a la capacitación judicial. Y dentro de las actividades de capacitación judicial, fui como representante de la provincia de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para capacitarme en perspectiva de género, con la Ujú. idea de introducir la perspectiva de género al Poder Judicial, que es un movimiento que a nivel nacional lo inició y lo llevó adelante la doctora Carmen Argibay, que fue Ujú. ministra de la Corte, que lamentablemente falleció ya hace unos años. Ujú. ¿Para qué digo esto? Para acreditarme en cuanto a lo que es la perspectiva de género. Además, yo en la Universidad Nacional del Litoral, que soy docente,
soy docente en 2 materias, en Derecho Procesal Penal, que es un poco la especialidad que me ha dado a mí mi oficio dentro del Poder Judicial, y además de lo que estudié, ¿no es cierto?, y en Perspectiva de Género, en una materia que se da para todas las carreras, no solo para Derecho, sino para Arquitectura, Medicina, tenemos estudiantes de Trabajo Social, de Filosofía, con lo cual es una materia que es muy rica porque se da un debate muy bueno y muy multifacético y multifocal con la participación de jóvenes de distintas carreras, de distintas vocaciones y a veces de distintas nacionalidades, porque como la damos desde la perspectiva de los derechos humanos, la materia tiene valor internacional. Entonces los alumnos, los estudiantes que vienen de otros países, ya sea latinoamericanos o europeos, generalmente cursan nuestra materia. Así que es riquísimo el debate que se da y lo que nosotras, esto lo hago con la doctora Claudia Montenegro, y la otra profesora, lo que nosotros podemos volcarles a los estudiantes como enseñanzas a partir de las normas, de la organización, y también lo que nosotros recibimos de los estudiantes como seres integrantes de la sociedad y ya de nuevas generaciones que vienen más deconstruidos, que ese es un término que se utiliza mucho en lo que es la perspectiva de género, porque quiere decir que ya no están construidos con la misma cultura patriarcal o la misma cultura machista con la que fuimos construidos nosotros. Por ejemplo, yo que tengo 58 años, ya mis hijas son distintos ya, porque digamos ha habido una evolución social en favor de ver, primero de visibilizar esta desigualdad estructural que se da en la sociedad, naturalmente, porque esto es de siglos de una determinada cultura que tiene que ver con cuestiones económicas, que tiene que ver con muchas situaciones que se dieron a lo largo de la historia y que dejaron asentada la política patriarcal en lo que es la organización social, con el hombre con determinados roles y la mujer con determinados roles. Esto, como para sintetizar, trajo esta consecuencia de que en la estructura social hay una desigualdad entre las posibilidades que tienen los varones y las mujeres. Por suerte eso cada vez se va achicando esa diferencia justamente por la difusión de esta perspectiva, por esta propuesta de ver la sociedad desde otra forma, con otros lentes, con otra óptica. Eso es la perspectiva de género. Pero a la par existe la violencia. Y la violencia de género es una violencia muy marcada y que también tiene que ver con situaciones que muchas veces vienen por frustraciones o por problemas acerca de los roles que cada uno cumple en la sociedad. Y hay mucha violencia machista, eso lo sabemos porque, digamos, se sabe en cada una de nuestras casas, muchas veces ha habido una historia, o de amigos o de amigas, en donde ha habido por ahí un sojuzgamiento de la mujer a través de una violencia física o psicológica o económica por parte del varón sobre la mujer. Y esto, lamentablemente, es una problemática que no se viene erradicando exitosamente, sino que vemos que a pesar de la difusión de todo esto que estamos hablando, de que cada vez los chicos son más deconstruidos, más igualitarios, etcétera, los femicidios no bajan, por ejemplo. La violencia agresiva, la violencia física contra las mujeres tampoco baja, los acosos sexuales en los ámbitos laborales tampoco han bajado demasiado. Entonces, bueno, el Estado, digamos, como organizador de la sociedad, como organizador de una vida pacífica e igualitaria dentro de la sociedad, una de las cosas que tiene que hacer es trabajar para que no haya violencia. Para eso, bueno, existe todo lo que es, entre otras cosas, el sistema penal. ¿No es cierto? Que es un poder punitivo del Estado para las personas, se aplica sobre las personas que cometieron ciertos delitos, determinadas conductas que se consideran lesivas, que se considera que están mal, que no se quieren en una sociedad. Entonces, el Estado, a través de sus normas, de sus leyes, dice, bueno, matar está mal. Entonces, el que mate a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Y así como ese, muchos ejemplos que están en el Código Penal, no tantos ejemplos porque el Código Penal, o sea, las leyes penales no son tantas, es restrictivo
porque es un poder punitivo, es una fuerza aplicada sobre las personas. Una de las formas de dar respuesta a la violencia de género es el derecho penal. Pero acá hay una contradicción, porque el derecho penal está para las cuestiones graves, en general, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, si vos miras mal a una persona, no te van a dar una respuesta penal. Claro, es allá donde fracasó la sociedad en su posibilidad de diálogo, ahí es donde interviene el derecho penal, no antes. Y además también, habiendo pasado un juicio, eso es otra cosa, claro. ¿no? Tiene que pasar un juicio con un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez que juzga. 3 sujetos esenciales en el proceso. Muy bien. Que le dan la garantía al imputado y a la sociedad de que cuando se va a perseguir penalmente a alguien va a ser con un control judicial y con ese juego de uno que acusa y otro que defiende, para que cuando se le aplica la pena a la persona sea con justicia. Eso está todo bien. Pero ¿qué quiero decir? Que no cualquier hecho se penaliza. Se penalizan los hechos que afectan bienes protegidos penalmente. Por ejemplo, si yo miro mal a una persona, a mí eso no me va a traer una consecuencia penal, pero si yo le meto un cuchillazo a una persona, sí me va a traer una respuesta penal. Y a lo mejor lo que a mí me movió a mirarla mal o a meterme un cuchillazo es la misma situación de fondo, digamos. Pero bueno, la conducta tiene que ser una conducta grave. Claro. Y yo lo que veo es que en la violencia de género, se aplica mal la perspectiva de género. Porque no es que se aplique mal la perspectiva, sino que la respuesta que se da es muy uniforme para todos los casos, en donde los casos se les busca la vuelta para penalizarlos. Y muchas veces el ordenamiento jurídico, o sea, el sistema de leyes que tiene un Estado, te da una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva y mucho más pacífica desde otros ámbitos. Por ejemplo, desde el ámbito del derecho civil, o desde el ámbito del derecho de familia, donde se trata la violencia familiar. ¿No es cierto? Yo lo que veo es que, como habiendo sido defensora penal y habiendo sido jueza penal, que se pasó de una invisibilización absoluta de la problemática de género en la violencia a una respuesta exageradamente penal. Exageradamente en todos los casos, porque por supuesto si hablamos de un femicidio, de un intento de femicidio, de una violencia física, de una persona lesionada, de una persona abusada sexualmente, por supuesto que va a haber una respuesta penal, porque el hecho es grave y amerita una respuesta penal. Pero si es una situación, por ejemplo, que sea dentro de una pareja, o no sé, dentro de determinadas circunstancias, que no alcanzan esa gravedad en cuanto a la lesión de bienes jurídicos, yo no estoy diciendo que esté bien, jamás voy a defender la violencia de género. Y la violencia de género no necesariamente es extremadamente exagerada como para merecer una respuesta penal. La violencia de género está en el trato, en el ninguneo, en la violencia económica, en el manoseo, en un montón de cosas que en gran medida, digamos, con todas estas corrientes se han ido erradicando. Pero si yo a esas situaciones le doy una respuesta penal, estoy dando una respuesta que va más allá del límite que tiene el Estado para poder penalizar a las personas. Y en esto de la perspectiva de género, además, hay una cuestión que es a veces que requiere mucho estudio, que requiere mucho enfoque de los funcionarios para realmente darle una interpretación correcta. Y en el caso, te hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me parece que también por ahí impulsa ciertas también conductas punitivas por parte de funcionarios del Estado, ya no del Estado como una entelequia, pero es que es lo vindicativo y el tema de la justicia ejemplar, ¿no? Que dice, bueno, vamos a dar el ejemplo, es prácticamente medieval, de decir, vamos a colgar a alguien de la plaza, que todos lo vean, para que no repitan la conducta. Y eso, digamos, está pasado hace muchos siglos ya. Sí, eso es así. Sí, digamos, en realidad, cuando se aplica el derecho penal, que nunca, digamos, está terminada la discusión de cuáles son los fines de la pena, es decir, darle un castigo a esa persona, esto está radicado, pero sabemos que hay un penar en la persona que va presa, ¿no es cierto? O si dar un ejemplo a la sociedad, o si dar un mensaje a la sociedad
que mirá, que el que hace esto, eso se llama prevención general positiva o prevención general negativa en la persona que lo cometió y que es para que no lo haga nunca más, ¿no es cierto? A veces sirve, a veces falla, la mayoría de veces falla. En la cuestión de la persona que no lo haga nunca más podría andar, pero en el hecho de que te uso a vos para que los otros no lo hagan, la verdad que constitucionalmente como que no... Digamos, todas esas cuestiones siempre son discusiones abiertas, hay muchas teorías, muchas tesis, y sí, hay últimamente una corriente que viene, digamos, a partir de en Argentina, a partir del caso Bloomberg, ¿no es cierto? Pero es a nivel internacional que hay una expansión del derecho penal. Hay algo que se denomina huida al derecho penal. Es que se recurre al derecho penal, las agencias estatales recurren al derecho penal para que dé una respuesta a situaciones que son de índole social. Y yo siempre digo que el derecho penal no soluciona los problemas sociales. Los problemas sociales se solucionan de otra forma, con determinadas políticas. El derecho penal es una respuesta a las personas que cometieron hechos que son lo suficientemente graves como para que se los considere criminales y que puedan merecer una pena que es nada más y nada menos que la privación de la libertad. Porque después de la vida viene la libertad como bien más preciado de los seres humanos. Entonces tienen que ser hechos que lo ameriten, no cualquier cosa te puede mandar a la cárcel. Y usted, lo que estamos viendo en esta cuestión, si me permiten cerrarles esta idea, digamos, las normas de protección sobre las mujeres, que hay 2 convenciones madres que se aplican sobre esto, que son la CEDAW, que es la protección en general contra toda discriminación contra las mujeres, y la Convención de Belén do Pará, que es para la eliminación de la violencia contra la mujer en cualquiera de los ámbitos, ya sea familiar, laboral, público, etcétera, mandan a que, ha habido un caso de violencia de género, el Estado tiene la obligación de investigar, llevar a juicio y sancionar para poder erradicar la discriminación o la violencia. Esto tiene que ser bien entendido. Y esto también da determinadas pautas, como por ejemplo que a la mujer hay que creerle, hay que empezar creyéndole a la mujer, lo cual está muy bien. Claro, para movilizar todo el proceso en realidad. Exacto, y esto tiene que ver con que si nosotros no nos sacamos la venda que tenemos adelante, la mujer viene por 5ª vez golpeada por el mismo varón y nosotros le vamos a decir, no señora, son lesiones leves, vuelva a hacer su casa. Y a lo mejor la 6ª vez a la mujer la matan, ¿no es cierto? Entonces hay que creerle a la mujer y hay que tener las antenas bien paradas, los funcionarios judiciales y policiales también, cuando reciben una denuncia, de que si hay un hecho que tiene que ver con una violencia de género, hay que creerle y hay que seguir el caso, porque lo manda la ley, lo manda la norma. Te dice, es obligatorio investigar. Y si hay un caso, si se reúnen los elementos para suponer que el hecho existió, por ejemplo, que el novio le pegó a la novia, por decir un ejemplo fácil, bueno, hay que llevarlo a juicio. Pero en ese juicio no se está diciendo que el novio no se pueda defender. Claro, o que creer significa decir, bueno, todo lo que vos decís es cierto y todo lo que dice él no es cierto. Y no resiste prueba en contrario. Claro, hay que investigar con pruebas y bien, como cualquier otra situación. Con justicia, exactamente, porque a su vez el derecho penal le brinda todo un sistema de garantías al imputado. Y son 2 grupos que están protegidos en la Constitución, las mujeres por un lado y los imputados por el otro. Claro. Entonces, los operadores judiciales no pueden perder de vista este paralelismo de protección que da, por un lado, el imputado, que hay que darle la posibilidad del derecho a la defensa. Y a su vez, lo que yo les digo, que también los operadores judiciales primero tienen que ver si el hecho realmente es penal, no buscarle la vuelta a ver si lo podemos hacer entrar en un tipo penal. O cómo puedo hacer, cómo puedo hacer para que el tipo penal sea tan grave de que por el grado de la peligrosidad pueda darle la prisión preventiva. Por ejemplo, o llevarlo a un juicio penal, porque a lo mejor, digamos, a lo mejor el hecho no es penal, es un hecho de índole civil, no penal. Y lo estoy metiendo con forceps y le pido la prisión preventiva. Claro. Y eso es una muy mala aplicación, porque va en contra de los principios del derecho penal, que van muy ligados a los principios democráticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que el derecho penal siempre es de aplicación restrictiva. Si yo puedo evitar aplicar el derecho penal, tengo que evitarlo. Si otro sector del ordenamiento jurídico
a mí me da una salida de ese conflicto, yo tengo obligación de ir por el otro lugar primero. El derecho penal es la última lección, porque va a aplicarle una fuerza coercitiva del Estado a las personas, que la van a meter presa.